Y vamos a grabar. Y ya. Ya. Entonces, vamos a ver el viento térmico hoy día. Cambié un poquito la presentación ya. Estaba aburrido de la otra portada. Esta página es bien buena para que vean cómo se mueve la atmósfera. Así que ahí se las dejo puestas para que le echen una miradita. Ya. El viento térmico en verdad ya lo encuentro medio difícil, a mí me costó entenderlo. Yo lo vine a entender recién el semestre pasado, así como totalmente. Así que voy a tratar de explicárselo bien porque yo creo que cuando me lo explicaron a mí tan, no fue tan buena la explicación y por eso me costó. Así que ya, vamos a partir con la fórmula. Primero, el viento térmico es una resta vectorial entre el viento geostrófico en un nivel superior menos el viento geostrófico en un nivel inferior. Ya, esa es como la fórmula más básica y nos dice que es una medida del cambio del viento geostrófico con la altura. Es decir, si el viento geostrófico aumenta con la altura o disminuye con la altura. ¿Ya? Y matemáticamente podemos definir el viento térmico también dependiendo de los gradientes de temperatura. ¿Ya? Por algo se llama viento térmico. Entonces, y pasa lo mismo que con el viento geostrófico. Un poquito más adelante tengo las fórmulas del viento geostrófico, por si no se acuerdan. Pero, por ejemplo, el viento en la componente X, o sea, el viento zonal térmico, depende del gradiente de temperatura en el eje Y, y el viento meridional, o el viento en el eje Y, depende del gradiente de temperatura en el eje X, o sea, son derivadas cruzadas. Ya, y esto es por el producto Grus que aparece aquí en la fórmula vectorial. Ya, entonces voy a explicar un poquito cómo funciona esto del viento térmico. ¿Ya? Y lo que tenemos que imaginarnos es dos columnas de atmósfera, dos columnas atmosféricas, una con alta temperatura y una con baja temperatura. ¿Ya? Entonces aquí yo lo puse como suponiendo el eje norte-sur, o el eje Y, y suponiendo que esta está en el Ecuador, estamos viendo hacia el hemisferio sur. Entonces, cerca del Ecuador tenemos mayores temperaturas y lejos del Ecuador, hacia los polos, tenemos menores temperaturas. Entonces, una columna de aire que tiene mayor temperatura lo que va a hacer, va a tener como mayor diferencia entre los niveles de presión. O sea, entre los 1000 y los 600 hectopascales va a haber una mayor diferencia que con los 1000 y 600 hectopascales de una columna que tiene menor temperatura. ¿Ya? Entonces, eso que va a generar que los gradientes de presión cambien con la altura. Por ejemplo, aquí en la superficie no tendríamos gradientes de temperatura porque están en la misma presión. Pero a medida que vamos subiendo, los gradientes de temperatura van aumentando. Es decir, aquí, por ejemplo, tendríamos una diferencia de 200 hectopascales. O sea, ese sería el gradiente de presión que nos influiría en el viento geostrófico, ¿ya? Que depende del gradiente de presión. Más arriba sería una diferencia entre 500 y 750, o sea, serían 250 hectopascales de diferencia. O sea, va aumentando el gradiente de presión. Aquí ya serían 300 y aquí arriba 400 de diferencia. Entonces, como el viento geostrófico depende directamente del gradiente de presión, el viento geostrófico en altura se va a ir intensificando a medida que el gradiente de presión sea mayor o decreciendo si que el gradiente de temperatura de presión es menor. ¿Ya? De presión. Creo que dije temperatura antes, pero el gradiente de presión es el que afecta. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende esto? Porque esto es como la forma más fácil de entender cómo funciona el viento térmico. ¿Ya? Se genera por las diferencias del gradiente de presión, que se dan porque las columnas de mayor temperatura tienen un mayor espacio, o sea, una mayor diferencia de altura entre los niveles de presión. ¿Ya? Bueno, cualquier cosita si me preguntan después. Bueno, esto es básicamente el viento térmico, así que ahora vamos a pasar a los ejercicios. Entonces, en la pregunta 1 nos dicen que durante el invierno, cerca de los 45 grados norte, el promedio del gradiente de temperatura es de menos 0,75 grados Kelvin por grado de latitud, y el viento zonal promedio en superficie es aproximadamente 0. Entonces tenemos que estimar el viento zonal a la altura del jet stream, que es a los 250 hectopascales. Ya, entonces, esto, con las fórmulas que tenemos antes, primero vamos a tener que los datos que nos dan son que el gradiente de temperatura promedio con respecto a I, porque es de latitud, es de menos 0,75 grados Kelvin por grado de latitud, y que el viento en superficie, o sea, en los 1000 hectopascales, es de 0 metros por segundo. ¿Ya?
Entonces, con eso nosotros podemos reemplazarlo en la... Como tenemos un gradiente de temperatura en el eje Y, sabemos que como son derivadas cruzadas, el viento que vamos a obtener el viento térmico que vamos a obtener es en la componente X, o sea, el viento U. Entonces sacamos la fórmula del viento U, que sería menos R sobre F por el logaritmo de la presión en el nivel inferior sobre la presión en el nivel superior por el gradiente de temperatura, ¿ya? Entonces aquí reemplazamos los valores, que serían 287 para la constante de los gases, 10 a la menos 4, que es aproximadamente el F a los 45 grados. Eso es lo mismo en el norte y en el sur, solo con una diferencia de signo. En el caso del norte, el F es positivo. Entonces aquí se queda positivo. Y el logaritmo de la presión en el nivel inferior, que serían los 1000 hectopascales, y en el nivel superior, que era el que queremos, que era, bueno, era 250, me equivoqué ahí. Y por el gradiente de temperatura. Pero el gradiente de temperatura tenemos que pasarlo ¿cómo se llama? A sistema internacional. Y para eso nos vamos a acordar que 1 grado de latitud son 111 kilómetros. Entonces sería 111 por 1000 para que nos queden metros. Y esto nos daría un viento térmico de 26,88 metros por segundo. Y aquí no estoy seguro si lo calculé con 200 o 250. Ahí habría que revisarlo. Bueno, ya, pero el viento térmico no nos dice todavía cuál es el viento zonal a la altura del jet stream, sino que nos dice la diferencia entre el viento en superficie con el viento a la altura del jet stream. Entonces, el viento a la altura del jet stream sería, bueno, el viento térmico sería el viento en el nivel superior menos en el nivel inferior. Como en el nivel inferior es 0, nos queda que el viento térmico es igual al viento en 250 y sería 26,88 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, da un gradiente que disminuye la temperatura hacia los polos, o hacia el polo. A los 45 grados de latitud tenemos un viento de 26,88 positivo, o sea que va hacia el este. Viene del oeste y va hacia el este. ¿Ya? Vamos a la P2. Tomás, ¿Sí? ahí el 111 milímetros, ¿de dónde lo sacaste? ¿Este? ¿Mm? Ya, es un valor que normalmente cuando a usted le ponen mapas como para calcular vientos geostróficos, les van a decir, les van a poner los mapas con grados de latitud, ¿ya? Y la aproximación que se hace es que 1 grado de latitud es igual a 111 kilómetros, ¿ya? Es una aproximación que está hecha en base como a la esfera de la Tierra, pero para las latitudes medias, porque es como entre 30 y 60 grados de latitud, ¿ya? Y se cumple tanto para la latitud como para la longitud, ¿ya? Entonces eso es un valor clásico que se usa para transformar de grados de latitud y longitud a metros o kilómetros. Entonces sería que 1 grado de latitud es igual a 111 kilómetros. Pero como quiero sistema internacional, aquí lo paso a metros, así que lo multiplico por 1000. ¿Ya? Ya, bueno, gracias. Tomás, ¿Sí? en el logaritmo es 1000 partido 200, ese 200 no debería ser 250. Sí, debería ser 250 y no estoy seguro si lo calculé con 200 o con 250. Pero es un error de ahí, ¿no? de expresión nomás. Pues sí, debería ser 250 porque es el nivel en el que nosotros queremos saber cuál es el viento zonal. Entonces, sí, pues era 250. Entonces, aquí voy a revisarlo, pero no sé si me equivoqué en escribirlo aquí o hice el cálculo mal o solo me equivoqué en escribirlo y el cálculo está hecho con 250. Ya, pero eso lo voy a revisar y se lo voy a subir bien, bien más adelante. Bueno, sí, la cosa es que... Ah, sí. Sorry, otra cosa. Esos 45 grados norte no los usamos, ¿verdad? Sí, sí lo usamos. Cuando calculamos ¿Qué? el F, lo que pasa es que el F Ah, es el parámetro de Coriolis, y el parámetro de Coriolis depende de la rotación de la Tierra y de la latitud a la que estemos. ¿Ya? Pero normalmente en los controles y en todas las cosas usamos los 45 grados. Bueno, en verdad entre los 30 y los 60 se puede aproximar a 10 a la menos 4 el parámetro. Entonces, si te dicen 40, 45, 50 grados de latitud, tú podías aproximar el F a 10 a la menos 4. ¿Ya? Fuera de eso, ya quizá hay que meterse con la fórmula y calcularlo porque puede que tenga una variación mayor.
Pero en primera aproximación está bien el día a la -4. ¿Ya? Pero sí, el Ya, 45 grados norte se usaría para el parámetro F. Si usáramos bien la fórmula así como completa, el parámetro F depende de la latitud. ya, gracias. Tomás, ¿Sí? perdón por lo exquisito de la pregunta, pero de repente los Dale, físicos son medio ¿sí? raros. Dale, Ya, lo que pasa es que, bueno, se supone que estamos viendo 45 grados norte Ujú. y el viento debería tener una dirección. ¿Esa dirección nos la va a pedir o basta con ponerle un signo? Como un X tongo o menos X tongo, a eso me refiero. Ya, mira, esta fórmula, si te fijas, ya tiene un signo. O sea que te está diciendo en qué dirección está. En nuestro caso, como el gradiente es negativo, este negativo también se nos va y nos queda un U positivo. Y a ver, déjame ver. A ver, espera. Ya, no lo tengo, pero voy a usar esta imagen. Ya, en esta, las líneas verticales serían como el eje Y, que sería el norte-sur, y el eje X serían las horizontales. Por convención, es como lo normal, pues, o sea, el eje X positivo va a ir desde el oeste hacia el este, y el positivo del Y va a ir hacia el norte. ¿Ya? Entonces, si nos da que es un U positivo, significa que es un viento que va desde el oeste hacia el este. ¿Ya? Si nos diera negativo, sería al revés. Y lo mismo pasaría con el viento meridional, o el viento en el eje Y, que iría positivo iría hacia el norte y negativo iría hacia el sur. ¿Ya? Esas son como la relación de los signos. ¿Ya? Pero si te fijáis la fórmula, tiene los signos. O sea, el U va a ser un menos la fórmula por el gradiente y el B va a ser positivo. ¿Ya? Gracias. Ya. Entonces sí, en este caso sería un viento que iría desde el oeste hacia el este, o sea, en el X positivo. Ya. En la P2 tenemos la misma latitud, pero nos dicen que supongamos que hay una columna de aire que es inicialmente isotermal, o sea que no hay gradiente de temperatura, entre los 900 y los 500 hectopascales. ¿Ya? Y nos dicen que el viento geostrófico, bueno, no tenemos gradiente de temperatura, pero tenemos viento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El viento nos va a meter un gradiente de temperatura en la columna, debido a que va a haber diferencias de viento. ¿Ya? El viento geostrófico, entonces, es de 10 metros por segundo desde el sur a 900 hectopascales. Si es desde el sur, sabemos que esto ya es un viento en la dirección meridional, o sea, B corta. Entonces, y eso serían los 900 hectopascales. Y aquí lo voy a ir poniendo al tiro. A los 700 hectopascales tenemos un viento de 10 metros por segundo desde el oeste, ¿ya? Y 20 metros por segundo desde el oeste a los 500 hectopascales, ¿ya? Si viene desde el oeste, como veíamos antes, de oeste a este, es positivo. ¿Ya? Entonces tendríamos el 1.700 de 10 metros por segundo y el 1.500 de 20 metros por segundo. Y nos piden calcular el gradiente horizontal promedio de temperatura para las capas 900, 700 y 700, 500. ¿Ya? Entonces vamos a empezar primero con los 900, 700 y lo que vamos a hacer primero es calcular el viento térmico, ¿ya? Porque tenemos las diferencias de viento geostrófico, ¿ya? El viento que nos dan aquí es geostrófico, como dice ahí, el viento geostrófico. Entonces, entre los 900 y los 700 tenemos que la diferencia del viento térmico meridional sería la velocidad en 700 menos la velocidad en 900 y eso nos da menos 10 metros por segundo porque como no nos dicen que hay velocidad meridional a los 700 hectopascales, vamos a asumir que es cero. ¿Ya? Y en el caso del U, vamos a tener que en 900 es cero, ¿ya? Porque tampoco nos dicen que hay viento en la componente X a los 900. Y en 700 es de 10 metros por segundo. ¿Ya? Entonces aquí simplemente nos van a quedar con el signo cambiado. Y una vez que tenemos el viento térmico, podemos reemplazarlo en la fórmula. Y lo que hice aquí fue despejar el gradiente de temperatura, ¿ya? Que era lo que necesitaba. Entonces el gradiente de temperatura en el eje X va a depender del viento meridional, ¿ya? Y es simplemente despejar la fórmula y reemplazar los valores. Entonces aquí
Vamos a reemplazar el menos 10 metros por segundo y el resto es lo mismo que antes, cambiando aquí la presión, ¿ya? Que sería en el nivel inferior 900 y en el nivel superior 700. ¿Ya? Y eso nos da un gradiente de menos 1,39 por 10 a la 5 grados Kelvin por metro. ¿Ya? Y para el gradiente en el eje Y, va a pasar lo mismo, solamente que ahora va a ir con un signo cambiado. Y nos va a quedar el mismo valor, solo que positivo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, con el viento térmico nosotros podemos calcular tanto el viento térmico, diferencia de viento geostrófico y gradientes de temperatura, ¿ya? Dependiendo de los datos que nos den en el problema. ¿Ya? Y entonces para la capa de los 700-500 vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a tener la diferencia de viento en la componente Y, que es 0, porque tampoco nos dicen que hay viento en los 500, entonces sería 0 menos 0. Y en la componente zonal, vamos a tener una diferencia de 20 metros por segundo. Aquí hice un cambio porque si no nos iba a dar como lo mismo que antes, así que le puse 30 metros por segundo. Y por eso nos da una diferencia de 20 metros por segundo, así que lo voy a corregir en la diapositiva anterior. Y bueno, lo mismo que antes, el gradiente en el eje X depende de la velocidad meridional, en este caso sería 0, porque no tenemos velocidad. Y el de la componente Y nos va a quedar el doble de lo que nos dio anteriormente. ¿Ya? Ya, esto es un poco de trabajo como con las matemáticas. Ahora vamos a ver un poco más lo que sería como una pregunta tipo control, que fue la que hizo el año pasado el profe. ¿Ya? ¿Esto quedó claro? Sí. Sí. Ya. Entonces, vamos a ir a lo que es una pregunta tipo control. Ya. ¿El profe le gusta harto poner esto? ¿Sí? Bueno, hay una pregunta en el chat y yo tengo otra. En la diapo anterior, la respuesta como a la pregunta es 0, ¿cierto? El gradiente en la vertical no se pide. ¿Esta? Porque, ¿sí? Porque dice el cálculo del gradiente horizontal promedio. Sí, lo que pasa es que cuando te hablan de gradiente horizontal, la horizontal, espera un poquito. Ah, ya, la La horizontal es como el horizontal plano. es el plano, sí, pues. La vertical Vale. sería saliendo del plano hacia arriba. Entonces Ya, horizontal te súper. habla de los dos X e Y. ¿Ya? Gracias. Sí, hay una pregunta en el chat. ¿De dónde sale el signo de detrás de Y? ¿De este? Déjame ver una cosa. Ya, en este caso, bueno, el signo sale de la fórmula de acá. El u de t tiene un menos y el v de t tiene un más, ¿ya? Y las derivadas cruzadas de dt de y para u y de dt de x para b. Entonces, en este caso, tendríamos que para el dt de x solo sería positivo, pero tenemos una velocidad, o sea, un cambio de velocidad meridional negativo, entonces nos quedaría un gradiente negativo. En el caso de dt de y tenemos un negativo acá y es positivo. Ya, ahí me equivoqué, aquí debería ir un signo, voy a poner el tiro. Sería menos 10, eso también sería un gradiente negativo. Así es. Aquí voy a aprovechar de hacer otro cambio del tiro. Perdón que lo haga ahora, pero después se me olvida. Ya. Entonces aquí sería con un negativo adelante. Quedaría con un negativo adelante. El cambio de la velocidad es positivo, pero con el negativo adelante nos queda negativo, entonces nos quedaría un gradiente. ¿Entonces quedan iguales? Sí, quedan los gradientes iguales. Ya. Eso es simplemente porque las derivadas cruzadas también tienen distintos signos. La derivada con respecto a x es positiva y la con respecto a y es negativa. Ya, y en el otro caso pasaría lo mismo, creo que también me equivoqué de signo, ¿no? Y sería 20, si aquí sería menos 20. Perdón. Sería menos 20, esta gradiente también sería negativo. ¿Ya? Pero sí, de ahí salen los signos. Las fórmulas están en la diapositiva 2 por si acaso, así que ahí pueden revisarlo mejor.
Entonces, vamos con la pregunta tipo control. Y bueno, y como les decía, el profe le gusta poner harto diagramas y que interpreten los diagramas, ¿ya? Entonces aquí primero nos dicen, la figura adjunta muestra el promedio zonal, ¿ya? O sea, el promedio sobre la componente X, considerando todas las longitudes, o sea, de 0 a 370 longitudes se promediaron, y climatológico que se refiere a muchos años, ¿ya? Climatológicos normalmente son como promedios de 30 años, o sea que tomaron un mapa, promediaron 30 años del mapa, y después promediaron sobre todas las longitudes, ¿ya? Entonces promediaron todas las longitudes y les quedó un perfil de la latitud, ¿ya? De 90 a menos, de 90 sur a 90 norte. ¿Ya? Y esto para distintos niveles de altura. Entonces nos piden estimar el gradiente meridional de temperatura en la troposfera media, aproximadamente los 500 hectopascales, a 45 grados sur. Expresa su resultado en grados Celsius por kilómetro, sabiendo que 1 grado de latitud aproximadamente 111 kilómetros, que es lo que usamos anteriormente, y lo que yo les decía que el profe normalmente lo pone en los controles. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues, nos están pidiendo los 45 grados sur, 500 hectopascales, y queremos calcular el gradiente de temperatura. Entonces, nos vamos a parar en los 45 sur, 500 hectopascales, y para calcular un gradiente que tenemos que hacer, tenemos que tomar dos puntos que estén cercanos, ¿ya? Entonces vamos a tomar a los 30 y a los 60 grados de latitud, y vamos a hacer, vamos a calcular cuál es el gradiente de temperatura, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en el punto de los 30 grados de latitud tenemos aproximadamente menos 10 grados Celsius. Si seguimos la curva sería aquí, los menos 10 aproximadamente. Y el otro punto estaría en los menos 30. ¿Ya? Entonces vamos a tener que el gradiente de temperatura tiene una diferencia de menos 10. Creo que también me equivoqué aquí. A ver, sería menos 10 menos 30. ¿Ya? Entonces sería menos 10 menos 30. Y la diferencia en I sería de 30 grados de latitud por 111 kilómetros. Entonces voy a hacer el cálculo de nuevo para ver qué nos da. Entonces sería menos 10 menos 30. Nos da un cambio de 20 grados de Celsius dividido en 30 y dividido en 111. Entonces nos da 6 por 10 a la 3 kilómetros. No, sí. Entonces sería 0,006 grados Celsius por kilómetro. ¿Ya? ¿Se entendió cómo se calcula el gradiente? Ah, yo no entendí muy bien, me perdí un poco. Ya. Mira, nos están pidiendo el gradiente meridional de temperatura en la troposfera media, que es a los 500 hectopascales de altura, y a 45 grados sur. Entonces nos vamos a ubicar en ese punto, que va a ser el punto rojo. ¿Ya? Entonces, para calcular un gradiente, ¿qué necesitamos? Una diferencia de temperatura y una diferencia de distancia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a poner en dos puntos. Uno que esté hacia la derecha, porque tenemos que estar en el mismo nivel. Uno que está hacia la derecha y uno que está hacia la izquierda. Entonces, este punto está a los 30 grados de latitud sur y tiene menos 10 grados de temperatura, siguiendo la línea punteada. ¿Ya? Este de la derecha está a 60 grados de latitud sur y tiene menos 30 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la diferencia de temperatura. Esto es como si lo transformáramos a deltas, como deltas más. ¿Ya? Entonces nos quedaría menos 10 menos 30, que eso sería 20 grados Celsius, que es lo mismo que estamos viendo aquí, una diferencia de 20 grados Celsius. Y la distancia sería de 30 grados de latitud, porque estamos entre el 60 y el 30, pero para pasarlo a metros vamos a usar lo que nos dicen arriba, que un grado de latitud es 111 kilómetros, así que multiplicar los 30 grados por 111 kilómetros, y el resultado de esto nos da que es un gradiente de 0,006 grados Celsius por kilómetro. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Entendió? Sí, quedó claro. A ver, igual aquí Una podemos... pregunta, ¿Sí? como te lo piden exactamente a los 45 grados sur, ahí Ujú. estáis suponiendo como que se mantiene constante, como para poder decir que en ese punto ese es el gradiente.
Porque como que específicamente no estáis ocupando tus 45 grados, lo estáis encerrando, pero igual sí, o es como sea, grande el intervalo. sí, en este caso, como tenemos una figura y es bien como al ojo, podemos hacer como lo estoy haciendo aquí con harta diferencia. Si quisiera ya hacerlo así bien específico, el gradiente de temperatura a los 45 quizás tendría que hacerlo entre los 44 y los 46, ¿cachai? Pero aquí sería como mucho más difícil observar esas diferencias, ¿cachai? En este gráfico. Pero esta también sería una estimación del gradiente, solo que estaríamos tomando más puntos y haciendo una promediación más grande quizás, ¿cachai? Ya, buena. Pero sigue ¿Y siendo una qué buena estimación. significa? Ujú. Dale. ¿Y qué significa que haya círculos azules y círculos más azules, más oscuros dentro de los otros? Ya, esto es porque el profe se robó la imagen de un paper que hizo, creo. Eh, las azules son los jet stream, que era lo que veíamos en la pregunta 1. Estos serían vientos del oeste. Aquí normalmente esto se le pone con una W porque son los westerlies, vientos del oeste. Y aquí en el Ecuador son vientos del este, ¿ya? Que son los vientos alisios normalmente. Entonces esos son lo que muestran los colores, pues como la intensificación. Aquí, por ejemplo, más azul o azul más oscuro sería la intensificación del jet, o sea, vientos más fuertes. Y aquí en el Ecuador como que no está con diferencia de colores, pero lo que te muestra el amarillo es que son vientos que van, que son del este, que vienen desde el este. ¿Cachai? O sea, pucha, me molesta esto estarme cambiando por el primero. Pero imagínate que más o menos esta, que serían los 45 grados, en altura, si te fijas, ahí está como a los 400 hectopascales, tú vas a tener vientos súper fuertes que van en esta dirección, como llegando hacia América, hacia Chile, en verdad. Mientras que en el Ecuador, si te fijas ahí un poquito más arriba, los vientos vendrían desde el otro sentido. ¿Ya? Eso es lo que está mostrando los colores. ¿Ya? Pero en verdad no es importante para esta pregunta. Dale, gracias. Pero esta es como una configuración bien promedio. Si te fijas, era como un promedio de 30 años. Entonces, en promedio los vientos son así. Ya, entonces, Tomás, ¿sí? en esta parte, ¿por qué se ocupan 30 grados? Aquí en la fórmula. Sí. Ya, es porque porque yo quería calcular el gradiente de temperatura en los 45, que sería aquí el punto rojo, ¿cierto? 45 grados sur. Entonces yo para calcular el gradiente necesito tomar un delta de temperatura y un delta de distancia, ¿ya? Y esos van a estar asociados a estos dos puntos verdes que puse aquí a los lados. Entonces la distancia entre estos dos puntos verdes va a ser de 30 grados de latitud, ¿cierto? Porque va a ir desde los 30 a los 60. Y el gradiente de temperatura va a ser la diferencia, o sea, el cambio de temperatura va a ser el cambio de temperatura entre los puntos verdes, que sería que baja desde menos 10 hasta menos 30. ¿Ya? Entonces, eso nos da que hay un cambio de 20 grados Celsius en 30 grados de latitud. ¿Ya? Ese sería el gradiente. Pero yo quiero el cambio de grados Celsius en kilómetros, entonces multiplico los grados de latitud por los kilómetros, que es el cambio que se dice aquí arriba. Un grado de latitud son 111 kilómetros aproximadamente. ¿Ya? Por eso son 30 grados, porque es la distancia entre los puntos verdes, que son los que yo tomé de referencia para calcular el gradiente. ¿Y esos puntos que tomo pueden ser cualquiera que yo me dé? Sí, o sea, aquí lo más certero sería tomar estos, porque son los puntos como que están marcados por las líneas, si te fijáis, los 60, los 30, pero igual podríais tomar quizás de los 90 hasta el Ecuador, pues, y ahí tendría, a ver, sí, pues ahí tendría un gradiente de 90 grados. Igual estaría centrado, si te fijas, porque este está a los 45, entonces tendría 45 grados para acá y 45 grados para acá, solo que ahí estaría promediando sobre como más distancia, entonces sería un gradiente menos representativo. Que era como lo que le explicaba a tu compañera antes, que si tú quisierais tomar como el gradiente así como específico, tendríais que pararte como 1 metro hacia la derecha, o sea, 1 metro hacia el norte de los 45 sur y 1 metro hacia el sur. Pues entonces allá tendríais un gradiente bien específico. Pero como aquí no tenemos tanta resolución de los datos, lo más certero sería tomar como los 30 y los 40. Podríais tomar aquí quizás entre medio también, pues, o sea, de los 45 a los 35 y a los 55 quizás. Pero ahí tendría que interpolar quizás para ver cómo
Aquí no sé, pues serían menos 25 y aquí menos 15. En verdad daría un gradiente súper parecido. Pero sí, ahí tú puedes tomar los puntos que tú queráis. Yo en verdad tomé esos porque eran los que me parecían más sencillos de identificar. Ya, ¿quedó claro? Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, ya que aprendimos a calcular los gradientes, en la pregunta 2, nos piden que empleando la ecuación de viento térmico se estime la magnitud del viento zonal de este-oeste a 200 hectopascales y 40 grados norte, considerando que el viento en superficie zonal es de 5 metros por segundo. Entonces, aquí nos están pidiendo los 40 grados de latitud norte y como a los 200 hectopascales. Ya es más o menos el punto naranjo que puse aquí, creo que se me corrió. Pero no importa, ya. La cosa es que tenemos que calcular el viento térmico y para el viento térmico necesitamos un gradiente de temperatura. ¿Ya? Como vemos aquí, el gradiente de temperatura sería en el eje Y, que es el eje que estamos observando. Entonces, ¿qué es lo que hice yo aquí? Tiré una línea en los 40 hectopascales y para calcular el gradiente de temperatura que necesito, puse una línea 10 grados hacia el sur y 10 grados hacia el norte, ¿ya? A los 30 grados norte y a los 50 grados norte. ¿Ya? Lo mismo que estábamos haciendo antes, solo que ahora para calcular el gradiente del viento térmico, tengo que cambiarle eso. El gradiente de temperatura para el viento térmico es un gradiente promedio en la capa. ¿Ya? O sea, lo que hay que hacer aquí es calcular la temperatura promedio de la capa entre los 200 y los 1000 hectopascales, que es la que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hice eso yo aquí? Tomé varios puntos. O sea, tomé a los 200 hectopascales un valor, después tomé a los 300 hectopascales un valor, a los 400, y así fui tomando los valores. Y después hice un promedio simple. O sea, sumé todos los valores y lo dividí por la cantidad de datos que eran. Y eso lo hice para los 30 grados norte y para los 40 grados norte. Entonces así obtuve la temperatura promedio de la capa entre los 1000 y 200 hectopascales para los 30 grados norte y para los 50 grados norte. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? ¿Lo voy a repetir por fin? Ya. Aquí voy a cambiarle esto porque este T es un T promedio. ¿Ya? Es un gradiente de temperatura promedio en la capa. Entonces, para poder calcular ese gradiente de temperatura promedio, lo que yo hice fue tomar todos los valores que hay como entre los 200 y los 1000 hectopascales para cada nivel de presión y los sumé. Pues. O sea, tomé la temperatura de los 200, que sería aproximadamente menos 52, así como bien al ojo. Después de los 300, que sería como menos 36, cosas así ya. Y así para todos los niveles. Entonces, una vez que los tenía todos, se suman y se dividen por la cantidad de datos, que aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces serían 9 datos. Entonces, sumando todas las temperaturas y dividiéndolas por 9, da aproximadamente esto, menos 17,8 grados Celsius. Y después hice lo mismo para los 50 grados norte. Entonces tengo la temperatura promedio de la capa, ¿ya? Entre los 1000 y los 200, que es lo que nos están pidiendo aquí arriba. Tenemos que estimar la magnitud del viento zonal en los 200 hectopascales, sabiendo la velocidad zonal de los 1000 hectopascales. Entonces, la capa que estamos viendo es la de los 1000 a 200. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos las temperaturas promedio, podemos calcular el gradiente de temperatura igual como calculamos anteriormente, solo que, ahora, que antes usamos puntos, ahora usamos temperatura promedio de la capa. Y es lo mismo que antes. Entonces, la temperatura a los 50 grados norte, menos 25,6, menos 17,8, y partido por, ahora son 20 grados de latitud la distancia que yo estoy considerando. ¿Ya? Entonces serían 20 grados sur por 111 kilómetros, pero aquí nos piden que lo expresemos en sistema internacional, por lo tanto lo paso a metros, multiplicando por 1000, y nos da que el gradiente es de menos 3,5 por 10 a la 6 grados Celsius por metro. ¿Ya? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, o sea, ¿Sí? yo por lo menos. Ya. Ya, el que no entendió que lo diga ahora, lo calla para siempre. Ya, pero simplemente tomar un promedio de la temperatura en la capa. Podían haberlo hecho tomando el de más arriba y el de más abajo, y promediando igual,
Es lo mismo, solamente que yo aquí para hacerlo más específico tomé varios valores. Pero ahí ustedes tienen que hacerlo como crean mejor y explicarlo. O sea, decir cómo lo hicieron. Si esto llegara a salir en el control. Toma. ¿Sí? Pero ¿por qué lo hicimos así y no lo hicimos como la parte A? Ya, porque en la parte A nos estaban pidiendo estimar el gradiente meridional de temperatura. ¿Ya? A los 500 hectopascales. Entonces, como aquí ya nos estaban diciendo que era un puro nivel. ¿Ya? Pero en el caso del viento térmico, la fórmula depende del gradiente de temperatura promedio de la capa que tú estás viendo. ¿Ya? Por eso ahora lo que hice fue promediar la temperatura de la capa para 2 latitudes y ese fue el gradiente que yo calculé. Antes nos pedían solamente para los 500 hectopascales. En este caso nos piden el viento térmico y el viento térmico requiere que sea la temperatura promedio de toda la capa. ¿Ya? Por eso, Porque como dice, estime el viento zonal a 200 hectopascales. Igual como que solo esa capa. sí, pero es que, por ejemplo, aquí no nos están pidiendo el gradiente de temperatura a los 200 hectopascales. Lo que hace el viento térmico es calcularte una diferencia del viento geostrófico entre los 1000 y los 200 hectopascales. ¿Ya? O sea, está considerando toda la capa entre los 1000 y 200 hectopascales. Entonces, para calcular esa diferencia de viento geostrófico, esa diferencia depende de la temperatura promedio de la capa. ¿Ya? No depende como de la temperatura a un puro nivel. ¿Ya? Porque si Ya. recordáis aquí en este gráfico, la diferencia de temperatura que puede haber como a un solo nivel te va a dar solamente el gradiente de presión o sea, la diferencia de gradiente de presión que hay a ese nivel, pero a ti te importa como todo el cambio que hay debajo, ¿ya? Como para calcular bien la diferencia de viento geostrófico que hay, ¿ya? No sé si se entiende. Ya, sí, es porque en la ecuación sale que es con el promedio. Sí, bueno, aquí también, yo creo que lo había corregido, pero no sé por qué ya no está corregido, pero bueno, ahí lo puse con temperatura promedio y no lo cambié acá. Pero es la temperatura promedio de la capa la que uno tiene que usar, ¿ya? Por eso, Ya. por eso aquí se calcula la temperatura promedio, ¿ya? Entre los 200 y los 1000, que es la capa que a mí me interesa. Y entonces, una vez calculado el gradiente, le reemplazamos la fórmula del viento térmico, ¿ya? Y eso nos va a dar un viento térmico. Bueno, ahí están reemplazados los valores, 287, día a la -4, porque estamos aproximadamente en los 40 grados de latitud, que era como les decía antes, una buena aproximación era el F igual a día a la -4. Y el de TADI, que es negativo, con el negativo adelante se nos va, entonces nos queda que el viento térmico es positivo, o sea, el viento está aumentando en altura, ¿ya? Y hay una diferencia de 16,16 metros por segundo. Y como nos piden el viento zonal arriba, como sabemos que el viento térmico es la resta, bueno, aquí también me faltó el cálculo, pero hay que sumarle. Perdón. Entonces aquí el viento a los 200 va a ser el viento a los 1000, que sería 5 metros por segundo, más 16, y eso da 21,16 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros nos pedían era el viento en 200, ¿ya? Y una vez que tenemos el viento térmico, que es la diferencia entre el viento en superficie con el viento en la altura, podemos calcular el viento en 200 como la suma de los dos vientos, ¿ya? Porque tenemos que el viento en superficie es de 5 metros por segundo, y en altura aumenta 16,16 metros por segundo, entonces nos queda que es 21,16. ¿Ya? Y tiene sentido con lo que yo le decía antes, que estos círculos azules es la intensificación de los vientos en altura, o sea, el jet stream. Entonces, a medida que uno va subiendo, alcanza la mayor altura cerca de los 200 hectopascales. ¿Ya? Aquí como al centro del círculo más azul. ¿Ya? Chat. Sí, el R son Joule por Kelvin kilo.
No lo puse aquí, pero está en la pregunta anterior, en la P, en la P1 creo. Más encima esto le puse P2. ¿Por qué hice mal este auxiliar? Ya, perdón. Voy a corregirlo todo antes de subírselo de nuevo. Ya, y la última parte de esta pregunta de control, pedía... el gradiente de Celsius a Kelvin, o sea, grados Celsius a grados Kelvin es lo mismo, porque como son relación lineal, o sea, los grados Celsius son los Kelvin menos 273, como es una resta simplemente, la diferencia en grados Celsius es la misma diferencia que en grados Kelvin. ¿Ya? En Fahrenheit cambia porque hay multiplicaciones y divisiones, pero en grados Celsius y Kelvin la diferencia es la misma. Ya, la última pregunta decía explicar simplemente sin, bueno, podían usar la ecuación de viento térmico, pero es ¿por qué la velocidad del viento zonal disminuye sobre los 200 hectopascales? ¿Ya? No sé si alguien quiere responder o a alguien se le ocurre por qué el viento zonal disminuye sobre los 200 hectopascales o por qué debería disminuir sobre los 200 hectopascales. Les voy a dar, ¿qué hora es? Las 5. Ya, les doy 5 minutos para que piensen y después de eso les doy la respuesta, o el que me dé la respuesta, y terminamos el auxiliar porque esto es lo último, para que queden liberados. Ya, por 3 décimas, para el control. ¿A quién se le ocurre? Yo. ¿Ya? Adelante. ¿Aló? ¿Sí? Creo que es porque hay como una inversión térmica a esa altura. Como el gradiente cambia de sentido, el viento debería disminuir. Esa es mi idea. Ya. Sí, ya. Por ahí va. Ya. Entonces, nombre, para no dejarlo anotado. Joaquín. Joaquín Flores. Joaquín Flores. Ya. Bueno, exactamente como decía el compañero. Si se fijan en superficie, tenemos una mayor temperatura en el ecuador y una menor temperatura en los polos, ¿cierto? Déjenme terminar de anotar el nombre. Entonces serían más 3. Ya, entonces, como tenemos una mayor temperatura en el ecuador y una menor temperatura en los polos, hay un gradiente de temperatura que va desde el ecuador hacia los polos, ¿ya? Que era lo que estábamos viendo recién. Y ese gradiente se repite hasta los 200 hectopascales, ¿ya? Aproximadamente. Porque si se fijan a medida que nos vamos alejando, hay como menor temperatura. Ya aquí quizás llegamos a los menos 53, menos 54, así como bien al ojo. Pero ¿qué pasa arriba? Se invierte. O sea, cerca de los polos tenemos más 60, aquí quizás tenemos más, o sea, más 60. Menos 60, acá menos 50 y tanto. Y en el Ecuador tenemos menos 70, o sea que el gradiente se invirtió. ¿Ya? Y entonces, como veíamos en el viento térmico, depende del gradiente meridional, o sea, el viento zonal, al invertir el gradiente de temperatura, se invierte el viento térmico. O sea, la dirección del viento térmico se invierte. Entonces, si el viento térmico primero estaba aumentando la velocidad del viento hasta los 200 hectopascales, después de los 200 hectopascales, como el gradiente es al revés, va a disminuir el viento térmico. O sea, el viento térmico va a ser menor. Y eso va a hacer que el gradiente geostrófico sea menor sobre los 200 hectopascales. ¿Ya? Entonces, esa era la explicación de esta pregunta. Y bueno, y esta era una pregunta tipo control. Pues, o sea, si el profe les pregunta algo de viento térmico, piensen que hace algo parecido a esto. ¿Ya? Y bueno, ¿dudas? Tomás, a propósito de Ujú. las décimas, ¿qué pasó con esa tarea décima? Hay que preguntarle al profe, porque no nos ha dicho que lo revisemos y no sé si lo va a revisar él o qué, pero sí,
tenemos que revisarlo. Creo que son décimas para este control, para el que viene. Así que ahí lo voy a hablar con el profe. Y Gracias. vamos a ver si le subimos otra para el control 3, para que también puedan sacar décimas. Ya, de la materia de viento térmico, ¿quedaron dudas? Creo que no. ¿Sí? ¿No? No. Ya. O sea, yo al menos no. Ya, voy a hacer las correcciones al PPT. A mí me queda una duda. ¿Dónde? Cuando sacaste la temperatura promedio, creo que fue de cada, ¿cómo se llama esa parte de abajo? Los grados norte. ¿Sí? La latitud. Sí. ¿Cómo? No entendí muy bien cómo lo sacaste. Ya. Si tú te fijas, el gradiente de temperatura, si nosotros como que no sé si se llama discretizar, pero lo pasamos como a deltas. Este de T a de I lo podemos pasar a delta T partido en delta I, ¿cierto? Ujú. Ya, entonces, lo que yo hago, el delta I, en este caso estaría en grados. Sería de los 30 a los 50, ¿ya? Que es más o menos donde yo estoy poniendo la otra línea amarilla. Entonces el delta I sería un delta de 20 grados de latitud, ¿ya? O sea, la distancia a la que yo estoy calculando el promedio es de 20 grados de latitud, ¿ya? Por eso yo calculo la Ujú. temperatura media a los 30 norte, la temperatura media a los 50 norte, y el gradiente va a ser la diferencia de esas temperaturas partido por la diferencia de distancia que hay entre esas dos columnas, ¿cachai? Sí. Entonces sería entre los 30 y los 50, hay 20 grados de latitud de distancia, ¿cachai? Entonces, a los 30 grados de norte yo tengo menos 17,8 grados Celsius de temperatura promedio. A los 50 grados norte yo tengo menos 25,6 y hay una distancia de 20 grados de latitud entre los 30 y los 50 norte. Entonces, cuando esto yo lo pase a delta T partido en delta I, va a ser la diferencia entre estas temperaturas partido por la diferencia entre las latitudes. ¿Y esos serían datos, o no? Sí, pues, o sea, datos que tú tenés que extraer de este gráfico, ¿cachai? Porque, por ejemplo, para temperatura media en los 30 grados, si la quería hacer la más básica, podéis tomar la temperatura a los 200, que sería, no sé, menos 52, así bien al ojo, y la temperatura a los 1000, que va a ser 10, 20, como 21 grados. Entonces así, el promedio entre esas dos, que sería menos 51 y 20 te da 70, bueno, no, espérate. Sí, te da como 70 grados de diferencia y eso dividido a las 2 son 35. Entonces la temperatura media, bueno, lo otro que podía hacer es ponerte como en la mitad de esta, de esta línea. Entonces sería aproximadamente como a los menos 15, menos 10 grados Celsius, ¿ya? Como en el promedio más básico. Porque el promedio que hice yo aquí fue tomar todas las presiones, la de 200, 300, 400, 500, de la temperatura que tenían y promediarla. El promedio más básico sería tomar la temperatura de 200 y la temperatura de 1000 y promediarla. Que sería menos 51. Ya lo voy a hacer con la calculadora nomás, me cuesta hacerlo en la mente. Menos 51 más 21 dividido en 2. Ya, te da menos 15 grados Celsius de promedio. Que en verdad no está tan lejos de esto. O sea, en primera aproximación estaría bien. Y así es lo mismo para los 50. Entonces hay que tener la temperatura promedio. Y bueno, aquí a los 50 es lo mismo, po. Tú te paraste en los 50. Entonces a los 50 tú ves la temperatura en los 1000, que aquí sería unos 5 grados Celsius. Tienes que fijarte en las líneas. Bueno, estas líneas que están como con los valores son líneas de temperatura, por si acaso. Y a los 200 tendría ahí, no sé, menos 55, pongámosle. Entonces sería menos 55 más 5 dividido en 2 te da menos 25 grados Celsius, que también en primera aproximación está bien a lo que a mí me dio. Entonces ya teniendo las temperaturas promedio y teniendo las latitudes en las que tú te paraste a calcularlas. Aquí tú te podías haber parado en cualquier otra latitud, podías haberte parado en los 20 grados norte y en los 60 grados norte, ¿ya? Y haber hecho el promedio ahí. La idea de estos promedios igual es que te parís como a la misma distancia hacia el norte que hacia el sur, en verdad hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ya? No sé si quedó más claro o me di muchas vueltas.
Sí, ya entendí. Ya entendí bien. Ya. Ya. ¿Hay más dudas? ¿No? Ya, entonces quedan liberados. Está lista la materia para el control. Y bueno, cualquier duda manden correo nomás o preguntan por el foro. Y eso, voy a dejar de grabar ya.